de Santiago y de María Ángeles, porque ya vinieron el año pasado. El año pasado vinieron y nos introdujeron en el Apocalipsis. Ellos son unos enamorados de las Sagradas Escrituras y sobre todo en este libro concretamente, que es el Apocalipsis, está difícil. Este año ya, como estamos más iniciados, pues ya damos un pasito más y en lugar de ser una iniciación, pues ya pasamos a un capítulo que ellos son los que nos lo pueden presentar. Son un matrimonio, como ya el año pasado los que vinisteis sabéis, que ahora dedican su vida a esto, precisamente, a dar catequesis con imágenes, y dar catequesis con imágenes tan importantes como estas, concretamente, que vamos a ver a continuación, que no solamente es la imagen, es la palabra, es la música, o sea, lo es todo, y ellos que son espectacularmente buenos. Así es que... Nada, pues encantados, vamos a hablar, pero ya directamente sobre el tema para que no perdamos más tiempo. Bueno, les agradecemos muchísimo su presencia de nuevo en nuestra parroquia. Muchas gracias. Sí queríamos decirles que vamos a facilitarles una documentación sobre lo que vamos a explicar aquí. ¿Con qué finalidad? Pues muy sencillo, que como son muchas ideas, muchos temas, pues que tengan ustedes por lo menos las cosas básicas y esenciales para poder consultarlas, incluso hacer oración con ellas, como ustedes vean más conveniente. Pueden tomar todas las apuntes que quieran, pero sabiendo que van a tener una documentación relacionada con esto. Muy bien, pues damos inicio a esta conferencia. Verán, justamente esta es una de las imágenes que el año pasado, cuando hicimos con ustedes la introducción al libro del Apocalipsis, no comentamos y sí lo vamos a hacer en esta ocasión. ¿Por qué? Porque cada 2 años, en los años pares, estamos en el 2018, se leen algunos pasajes en estas 2 últimas semanas del año litúrgico, semana 33 y 34, que son justo en las que estamos. También cada 3 años en el ciclo C, estos 6 domingos después de Pascua, también se suele utilizar estas lecturas del Apocalipsis. Por supuesto, este domingo, ayer, leímos en la festividad de Cristo Rey estos versículos del capítulo 1 del Apocalipsis. Y en la festividad de Todos los Santos, todos los años se lee el capítulo 7, que hace referencia a estos 144.000 elegidos. Precisamente hoy también, en la lectura de hoy, se habla justamente del Cordero sobre el monte Sión, que va acompañado de estos 144.000 elegidos, de los que habla este capítulo 7. Y por supuesto la festividad de San Miguel, el capítulo 12, que tiene también como título pues la mujer vestida de sol, con San Bartolomé, el capítulo 21, y el día de la Asunción de María, pues se leen estos trozos de diferentes capítulos del Apocalipsis. Muy bien, pues ahora vamos nosotros a centrarnos ya en el tema que nos concierne esta tarde. Verán, el libro sellado y el Cordero será el tema que vamos a tocar en esta conferencia, que es justamente el capítulo 5. Pero, ¿qué ocurre? Pues ocurre lo siguiente: en la presentación que vamos a hacer al final, una especie de oración, gracias cariño, una especie de oración, pues verán ustedes que necesitamos, ¿no les molesta a ustedes la luz esta? Verán ustedes que necesitamos estos conceptos que yo voy a explicar brevemente de esta visión de Dios o gran teofanía para que podamos comprender esa presentación final. Verán, rápidamente, estamos en el capítulo 4, versículo 1. Las imágenes siempre están tomadas en general de lo que se llaman los beatos mozárabes, aunque no es correcta la denominación, habría que decir miniatura hispana del siglo X y XI, pero también de otra serie de temas artísticos que iremos comentando. Lo que nos pone Luis Santiago aquí abajo a la derecha, en este color azul generalmente, es el nombre del beato de donde se ha extraído la imagen, en este caso el beato de Turín. ¿Y qué nos dice este capítulo 4, versículo 1? Pues que estamos en el cielo. Juan nos invita a subir al cielo. ¿Por qué? Porque si Dios no se nos revela a nosotros, nosotros por nuestros propios medios no podríamos conocerle a Él. Por eso Dios se nos ha revelado y están los evangelios para escuchar y conocer su palabra. Una visión, he aquí que una puerta estaba abierta en el cielo
y una voz que había oído antes como de trompeta me dice: sube acá a la esfera del cielo, que te voy a enseñar lo que ha de suceder después. Aquí tenemos a Juan, ven ustedes, este es como un hilito que sube aquí, un pajarito. Es la forma iconográfica de representar las almas, se representan mediante esta especie de pequeños pajaritos, y aquí hay una serie de personajes que ahora vamos a ver quiénes son. Muy bien, fíjense, estamos en el Beato de Facundo y nos dice: vi 24 tronos y alrededor del trono sentados a 24 ancianos. Y aquí ya tenemos pues una aproximación importantísima. ¿Quiénes son estos personajes? Que pues representan la totalidad del pueblo de Dios. 12 corresponderían a las 12 tribus de Israel y otros 12 a los apóstoles. 12 por 12 tenemos a los 24. Muy bien, llevan coronas, en fin, una serie de cosas que ya no podemos describir más porque se nos iría el tiempo con esto. Bueno, y entonces sigue, estamos en el capítulo 4, versículos 6 o 7, como les digo, todo esto lo vamos a ver en la presentación final, por eso les comento estos breves conceptos. Nos dice que en torno al trono, aquí estaría el trono, esta especie de forma, 4 vivientes, Dios Padre, efectivamente, y aquí hay 4 vivientes que todos ustedes reconocen porque son un león, ¿verdad? Tenemos aquí al león, tenemos al toro, tenemos al hombre y tenemos al águila. Muy bien, todos ustedes saben perfectamente que estos son lo que nosotros llamamos el tetramorfos, y estas 4 vivientes han sido adjudicados en el siglo II por San Ireneo con los símbolos de los 4 evangelistas. Ahora bien, nosotros les vamos a poner aquí, esto se lo entregaremos también, un cuadro más completo que este que les mostramos aquí en la diapositiva, porque estos 4 símbolos, ¿por qué normalmente adjudicamos cada símbolo a un evangelista? Pues a Mateo se le adjudica normalmente el hombre. ¿Por qué? Porque su evangelio profundiza en esa naturaleza humana de Jesús y empieza con la genealogía de Jesús. Por eso se le atribuye este viviente. Con Marcos se le suele adjudicar el león como símbolo porque su evangelio empieza con la predicación de Juan en el desierto, Juan Bautista, ¿verdad? Como ponemos ahí. ¿Y quién es el animal por preferencia del desierto? Pues el león, ¿no? El animal poderoso, potente, etc. Lucas es así porque comienza su evangelio con el sacrificio que ofrece Zacarías en el templo, y por supuesto dentro de los sacrificios, una oveja, tórtolas, lo que fuera, el más importante es el novillo, ¿no? Un toro, eso ya era para gente muy importante y muy rica. Y Juan, porque su narración es la más elevada desde el punto de vista teológico, siendo el águila, su símbolo, digamos, capaz de volar pues hasta las alturas más importantes, ¿verdad? Bueno, y luego hay aquí una serie de referencias que tienen relación con Jesucristo, pues eso, su encarnación y nacimiento como hombre, el león, sus tentaciones y su vida pública, como toro, pues su muerte, y águila, bueno, esto se lo daremos, como les digo, más completo. Pero lo importante, fíjense, esto también es un tema que tiene que ver con esta parte. En el Beato de San Millán, ahora ya vemos lo mismo, Dios Padre, aquí están los 4 evangelistas, los 4 vivientes, esos símbolos que hemos utilizado, los ancianos, y aquí está Juan, siempre la misma. ¿Y qué es lo que hacen? Repite sin descanso día y noche: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Lo que nosotros conocemos como el Trisagio, ¿verdad? Muy bien. Pues una vez hecha esta pequeña introducción, por supuesto acaban cantando este himno que aparece sobre todo mucho en los breviarios, y en las comunidades religiosas pues se suele leer mucho, el breviario, el libro de horas, bueno, tiene diferentes nombres. Y es este himno: eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir pues una serie de adjetivos que le adjudican, ¿verdad? En este caso, fíjense que la imagen es de un tapiz, es un tapiz que está, esto si lo recuerdan de cuando lo vimos, está en el castillo de Angers, uno de los castillos del Loira, y es espectacular, se recogen todas las escenas del libro del Apocalipsis. Muy bien, nosotros ahora ya vamos a centrarnos, seguimos estando en el cielo, aprovechando que han venido ustedes muy guapos esta noche, muy arregladitos, pues vamos a seguir en el cielo, no nos bajamos de ahí, y vamos a analizar este capítulo 5.
Fíjense, como título general, si hubiera que definirlo con una frase, sería esta: Jesús, realizador del proyecto de Dios. Todo el proyecto de salvación de Dios lo va a realizar a través de Jesús, que aquí en el capítulo 5 va a recibir este nombre, el Cordero, y vamos a ver por qué. Y empezamos ya con él. Estamos en el Apocalipsis de Bamberg, y tenemos aquí: vi en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Ven que tiene aquí una serie. Estos serían los 24 ancianos, y aquí tenemos el ángel y aquí tenemos a Juan. Importante, vamos a comentar así brevemente el significado más importante de cada una de estas palabras que aparecen aquí. La mano derecha de Dios es la dextera Dei, la todopoderosa mano de Dios, con la que ha hecho toda la creación, etc. Un libro escrito por dentro y por fuera. ¿Qué simbolismo tiene esto? ¿Qué se nos quiere decir con esto? Porque claro, lo normal es que los libros están escritos por dentro, por fuera en las tapas no hay letras, acaso el título, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues significa abundancia de su contenido, que contiene todo aquello que tiene que contener, ni una palabra más ni una palabra menos, de manera que no se puede modificar ese mensaje, ni podemos añadir ni podemos quitar nada a ese contenido del libro. Está justo lo que tiene que estar, y sellado con 7 sellos. Yo les recuerdo, aunque todos ustedes lo saben, el número 7 es un número que significa totalidad, perfección, bueno, lo máximo, compuesto la suma de 2 números, el número 4, que representa todo lo creado, todo lo material, los 4 puntos cardinales, y el número 3, que hace referencia a la divinidad, pero en su grado máximo, la Santísima Trinidad. Por lo tanto, todo lo que tenga relación con 7 o múltiplos de 7 significa esa totalidad, esa perfección. En este caso, si está sellado con 7 sellos, quiere decir que es imposible abrir ese libro. Está totalmente clausurado a aquellos que no sean ajenos a él. Y tenemos esta misma imagen, fíjense qué preciosa, en el tapiz que decíamos, en el castillo de Angers. Aquí tenemos a Dios Padre, aquí está el libro sellado. Estas lámparas representan a las iglesias, los vivientes y los 24 ancianos, lo que acabamos de ver. Pero seguimos analizando y estamos en el versículo 2 y 3, el Apocalipsis de Trier, los ancianos, este personaje sentado en el trono, el libro, el ángel y Juan. Muy bien, y fíjense lo que dice: vi a un ángel poderoso que proclamaba en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de romper sus sellos? Hemos dicho que está completamente cerrado, la máxima clausura posible con ese número 7. Pero nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella, era capaz de abrir el libro ni de leerlo. O sea, cualquiera no tiene acceso a ese contenido del libro, que nos habla de la salvación que Dios tiene preparado para toda la humanidad. Nadie es capaz. Y entonces miren qué bonito, seguimos aquí en el tapiz. Esto es espectacular, porque un tapiz, como saben muy bien todas las señoras, se teje por el dorso. O sea que llegar a hacer toda esta maravilla de colorido, de volumen a través de las sombras, es una cosa realmente maravillosa. Bueno, y fíjense, versículo 4. Juan se pone a llorar, ¿ves? Lo tenemos aquí. Y yo me puse a llorar porque nadie era digno de abrir el libro ni de leerlo. Ahora imaginemos por un momento, nosotros hemos estado de excursión por la selva o por un sitio de esos así donde van los aventureros y valientes, y nos pica una serpiente de estas, vamos, venenosa, que en horas te puedes morir, ¿no? Y nosotros tenemos pues una especie de recipiente donde está el antídoto, ¿verdad?, para este veneno de la serpiente, y no lo podemos abrir. Bueno, es que no es que nos pondríamos a llorar, a patalear y a todo, ¿no? Desesperados de tener ahí la solución y no poder llegar a ella. Muy bien. Un detalle, fíjense aquí cómo se le ve cada uno de los pelos, esta cara de pena, de tristeza. Es realmente maravilloso poder hacer esto, como les digo, tejiéndolo por el dorso. Pero uno de los ancianos, aquí lo tenemos, de estos 24 de los que hemos hablado, me dijo: no llores. Oh, alto ahí. ¿Qué ocurre aquí? Pues nada, fíjense, importante.
Dice, ha triunfado, esto que nos pone Luis Santiago más flojitos porque ya es el texto de la diapositiva anterior, para que solamente nos centremos en la frase correspondiente. Dice, ha triunfado el león de la tribu de Judá. Aquí está el pobre Juan llorando, el anciano que le dice esto, el ángel que trae el mensaje, etc. ¿Y esto qué significa? Pues este león de la tribu de Judá es una de las expresiones que se aplican al Mesías. ¿Y por qué? Porque esto está basado en cuando Jacob hace su testamento, y esto les voy a leer porque son citas bíblicas y hay que leerlas al pie de la letra. Pues fíjense lo que dice. Jacob hace este testamento y bendice a sus hijos y le dice a Judá, que es uno de los hijos, cachorro de león es Judá. Esto está en el Génesis 49. De esta manera Jacob ya augura un poderío para esta tribu, porque dice en frases textuales de Jacob, no se irá de Judá el báculo ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que venga aquel a quien le pertenece y al que darán homenaje las naciones. Génesis 49, 10. Por lo tanto, bueno, y luego nosotros sabemos, Jesús, el Salvador, va a nacer en la tribu de Judá, en Belén de Judea, y un descendiente, por lo tanto, de Judá, va a ser el que va a reinar, no solamente sobre las demás tribus, las 12 tribus restantes, sino sobre todas las naciones. Muy bien. Esta imagen del león es perfecta para hablarnos de un triunfo, de un poderío, ¿verdad? Porque tiene que vencer, etc. Pero miren por dónde. Miren si es curioso el libro del Apocalipsis, que utiliza sus símbolos de una manera tan preciosa que nos puede llevar de un estado al siguiente completamente contradictorio. Porque fíjense en lo que dice, hemos pasado del plano animal, un león, y de repente nos aparece el plano vegetal, porque dice, el retoño de David abrirá el libro y sus 7 sellos. Ahora estamos en la vidriera de la Catedral de York, que también la presentamos cuando hicimos esa introducción al libro del Apocalipsis, pero es lo mismo, el ángel, el anciano, y aquí está Juan llorando. Bueno, este retoño de David, fíjense, como decimos, del animal, el león, un animal fuerte y poderoso, pasamos a un elemento vegetal. También tiene que ver con una frase de la Biblia importantísima, porque, fíjense, es un título, también se atribuye al Mesías, se le adjudica a él, y evoca una promesa hecha al rey David de la tribu de Judá, de un descendiente que consolidará su reinado. Lo que se llama la raíz de Jesé, ustedes han oído hablar, ¿verdad? Muy bien, el árbol de Jesé. Está en Isaías 11 y dice así, textualmente, saldrá un renuevo del tronco de Jesé, un vástago brotará de sus raíces, sobre él reposará el espíritu del Señor, espíritu de inteligencia, sabiduría, consejo y valor. ¿Ven qué preciosidad? Bueno, pero miren, otra vuelta de tuerca. Hemos tenido un animal poderoso, un aspecto vegetal, y ahora veamos a un cordero. Entonces vi un cordero, estamos en el tapiz, vi a un cordero que parecía haber sido inmolado. Yo me acuerdo cuando mi esposo y yo, pues recién casados, fuimos al pueblo, que nos conocieran pues, todos los familiares de mi madre, etcétera. Mi madre es aragonesa. Bueno, pues el mayor agasajo que te podían hacer era matar un corderillo, ¿no? Lo degollabas y entonces pues hacían una comida no solamente para la familia, sino pues ya saben, en los pueblos todos se conocían, bueno, eso era un banquete, allí venía todo el mundo. Ese animal, ese corderillo a quien lo degollaban, no se movía del suelo. Un cordero que parecía haber sido inmolado, sacrificado. Entonces, el león de Judá nos serviría como una imagen, como decimos, poderosa, de alguien fuerte que podría enfrentarse al dragón, que es el símbolo del mal que aparece luego en capítulos posteriores. Pero el cordero es la imagen de una víctima del sacrificio. Se entrega impotente para que le quiten la vida. Por lo tanto, ya tenemos aquí una pista importante.
O sea, Dios Padre no va a utilizar nunca la violencia que puede, por ejemplo, llevarnos a pensar de un león, de una cosa potente, fuerte, etcétera, sino la mansedumbre de un cordero que da su vida, está en el centro donde estaría Dios Padre, rodeado de los 4 vivientes y de los 24 ancianos. ¿Ven ustedes? Entonces esto es algo muy importante. O sea, Dios va a conducir su salvación no utilizando la violencia, ni la fuerza, ni el poderío, sino la muerte, una muerte sacrificial, hecha por amor a los demás. Y ahora viene la clave de todo esto. Este cordero que ha sido degollado estaba de pie entre el trono, estaría aquí, Dios Padre, y los 4 seres vivientes en medio de los 24 ancianos. Si hay una imagen más clara, más fácil y más hermosa para significar lo que es la resurrección, es esta. O sea, un cordero que ha sido sacrificado, muerto, degollado y está de pie, resucitado. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que ha recibido esa muerte en la cruz, pero la ha vencido, ha resucitado. Por eso esta iglesia, que en la época que se escribe el Apocalipsis, el siglo I, estaba siendo perseguida y sufría martirio por los romanos, recuerdan ustedes las películas, aquí tienen un mensaje de esperanza, porque Jesucristo ha vencido esa muerte y va a resucitar, y con él todos aquellos que le sigan, que es el caso nuestro. Por lo tanto, ese estar de pie es ese símbolo de la resurrección. ¿Y qué significa que Jesús ha resucitado? Pues significa que ese amor de Dios es más fuerte que el mal y más fuerte que la misma muerte. De manera que puede transformar nuestras vidas. Nosotros recibimos a este Cordero a través de la Eucaristía y a través de su palabra. Todo eso puede modificar nuestras vidas y ayudarnos a superar momentos de tristeza, de tribulación y de sufrimiento de una manera preciosa, que es a lo que estamos llamados. Pero atención, no acaba ahí la descripción de este Cordero. Estamos ahora en el Apocalipsis de Dalison Perrins. Y tenemos, fíjense aquí, el Cordero tiene 7 cuernos y 7 ojos, ¿ven? Y aquí la sangre de este Cordero va directamente al cáliz, es la sangre de Cristo, la que nosotros recibimos justamente en la Eucaristía. Los 24 ancianos, los 4 vivientes, todo lo que ustedes ya saben. Analizando cada uno de estos símbolos por separado, que tenía 7 cuernos, tiene un simbolismo precioso. Cuando pensamos en cuernos, aparte de que pueda haber infidelidades, que no es el caso del Apocalipsis, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero ¿qué pensamos? En un toro, ¿no? Un animal tiene 2 cuernos y anda, es capaz de matar, vamos, al primero que se le ponga por delante, ¿no? Muchos toreros han muerto en esa. Pues 7, que ya hemos dicho que era totalidad, perfección, plenitud. Si los cuernos son símbolo de poder, fuerza, poderío, 7 es el máximo poder, la máxima fuerza, el máximo poderío. Por lo tanto, tiene plenitud de fuerza y poder este Cordero. Pero es que además se nos dice que tiene 7 ojos. Ustedes los cuentan aquí. Estamos en una iglesita que se llama San Clemente de Taüll, en el Pirineo de Cataluña, y estas iglesias estaban, como ustedes saben muy bien, todas en el interior decoradas con pinturas, frescos espectaculares. Lógicamente el deterioro del tiempo no permite que estén ahí, y ahora están en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, en la montaña de Montjuïc, si van ustedes a verlos. Pero son estas pinturas espectaculares del románico, que son únicas. Y se nos añade que aparte de los 7 cuernos, que sabemos que es plenitud de fuerza y poderío, tiene 7 ojos. Y estos 7 ojos, nos dice, son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Por lo tanto, este Cordero, Jesucristo, muerto y resucitado, tiene plenitud de fuerza y poderío, pero plenitud de sabiduría. Tener los 7 espíritus de Dios, tener los 7 dones del Espíritu Santo, no podemos llegar a más. O sea, fíjense lo que encierra todo eso. Este tema es tan importante que, fíjense, estamos 1900, yo nací en el 51, ya, antes de ayer, como quien dice, fíjense,
Y esta obra, estos frescos están hechos en 1952, es un tema que se sigue representando hoy en día. Aquí tenemos al Cordero con los 7 ojos, etcétera, para que ustedes vean. Vamos a hacer un pequeño resumen para que no nos perdamos antes de continuar. Miren, degollado expresa ese sacrificio cruento de Cristo que, como decimos, ha sufrido su pasión y su muerte. Que está de pie, resucitado, lleno de vida. Y como Él está resucitado, nos lleva a nosotros también a esa resurrección y a la vida eterna junto a Él en la Jerusalén celestial. Estos dos aspectos, muerte y resurrección, coexisten por tanto en este Cordero, que es Cristo resucitado. Hemos dicho 7 cuernos, plenitud de fuerza y poder. Como les digo, todo esto se lo vamos a dar por escrito, pero bueno, si ustedes quieren. Y 7 ojos, esa sabiduría y plenitud de estos dones del Espíritu Santo que pertenecen a Jesucristo. Por lo tanto, este Cordero, inmolado, pero que está de pie, es Cristo resucitado, y de ahí que este Apocalipsis, en lugar de ser un libro que nos infunde miedo, temor, y para meternos debajo de la mesa todos asustados, ¿qué va? Es el libro de la esperanza cristiana. Se escribe justamente en el momento del siglo I, cuando estas comunidades que están naciendo están siendo perseguidas y martirizadas por el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque la historia, todo lo que ocurra, aunque haya mal, y lo hay, porque Dios ha dado libertad al hombre para hacer uso de ese mal, está regida por Cristo. La última palabra no la tiene el mal, la tiene Jesucristo. Este Cordero, que pese a las pruebas y amenazas, en este caso del siglo I, pero hoy también las tiene la Iglesia, como ustedes saben, conduce a su Iglesia a la Jerusalén celestial. Muy bien. Y a propósito de esto, tenemos aquí un personaje. Esto, cuando se hacen las cartas a las 7 iglesias, lo solemos explicar allí. Este personaje, Melitón de Sardes, que es un obispo que murió hacia el año 180, uno de estos padres de la Iglesia importantísimos, y ella, en esa época, fíjense, escribe una famosa homilía pascual, donde dice esto: como Cordero fue llevado, como Cordero fue degollado, y así nos rescató de esta esclavitud del mundo. Nos llevó de la esclavitud a la libertad, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida y de la opresión a una realeza eterna. Él hizo de nosotros un sacerdocio nuevo, etc. Fíjense qué preciosidad. Muy bien, pero continúa el versículo 7. Estamos en la Biblia, esta Biblia de nombre difícil para mí de pronunciar. Miren, Luis Santiago sabe un poco de alemán y le encanta decir estos nombres raros. Bueno, pues fíjense lo que dice. Esto es importantísimo también. Ya ustedes reconocen todo, reconocen a los ancianos, Dios Padre. Aquí tenemos a los 4 vivientes. Estas 7 lámparas significan las 7 iglesias, a las que Juan escribe esas cartas, por lo tanto la Iglesia universal. Tenemos aquí al Cordero con los cuernos y los ojos y el libro, que ya lo ha abierto. Y fíjense lo que dice: tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Muy bien, abre este libro. Tenemos esta misma imagen aquí en la vidriera de la Catedral de York. Tienen ustedes aquí al Cordero y ven los sellos, en este caso con este color amarillo, y va a ir abriendo uno por uno. Los 4 vivientes, y aquí Dios Padre sentado en el trono en la mandorla. Y tenemos aquí un avance, fíjense, porque, como decimos, el Apocalipsis siempre nos sorprende, o sea, estamos tan tranquilos pensando que ya lo tenemos todo muy claro y de repente nos aparece una imagen, un simbolismo que va un poquito más allá. Estamos aquí en esta obra que se llama El Políptico del Apocalipsis, está en la Galería de la Academia, en Venecia. Es pues eso, una serie de tablas, y aquí nos interesa esta, la tabla central, que la tenemos aquí en detalle. Y fíjense, sí, la del cartel, es que me está chivando, si se me olvida algo luego me reñe, Tengo aquí al apuntador que luego me lo dice todo, más vale que me lo sepa, pues yo esta noche tenemos zaragata en casa. Bueno, fíjense, sí, es muy estricto, se lo sabe mejor que yo. Bueno, pues fíjense qué bonito. Nosotros cuando rezamos el credo, ¿qué decimos? Al tercer día resucitó de entre los muertos, ¿no? Y está sentado
a la derecha de Dios Padre, ¿sí? ¿No? Y desde el día de venir a juzgar a vivos y muertos. Decimos a la derecha de Dios Padre. Miren dónde está el Cordero. Está en el regazo del Padre. Está sentado con el Padre. No a la derecha. ¿Por qué? Porque es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es Dios igual que el Padre. ¿Ven ustedes? Pero esta idea, dicho de esta manera tan bonita, con esta imagen, yo creo que se nos queda muy grabada. Y entonces dice lo siguiente, versículo 8. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes, que los tenemos aquí en las esquinas, y los 24 ancianos se postraron. Ven que están como de rodillas. Claro, nos falta el capítulo 4, aunque les he dicho 4 apuntes así generales, un poco corre que te pillo, para entender la presentación final, pero claro, en ese capítulo 4, todos estos personajes lanzan un himno de alabanza al Dios creador, es el del capítulo 4. Pero ¿qué ocurre? Aquí están rindiendo esa misma alabanza justamente también al Cordero. ¿Por qué? Porque es el Dios Redentor. O sea, es un cántico nuevo que va a empezar a cantarse ahora. No solamente al Dios Creador, el del capítulo 4, sino al Dios Redentor, porque con su sangre nos ha redimido a todos. Y dice así, versículo 8 al 9. Cada uno de estos ancianos tenía una cítara, en este caso, copas de oro llenas de perfume, siempre el incienso. Esto tiene relación con las oraciones de los santos. Suben a Dios en forma como de ese incienso. Y cantan un cántico nuevo, porque como les digo, no es solamente al Dios Creador, sino en este caso al Dios Redentor. Y este cántico nuevo es el que, como les digo, aparece muchas veces en el oficio divino y se reza pues, en muchas comunidades religiosas, etc. Lo habrán oído ustedes cantidad de veces. Tú eres digno de tomar el libro y de romper los sellos, porque has sido inmolado y por medio de tu sangre has rescatado para Dios a hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Estamos en la vidriera de la Catedral de York. Pero fíjense qué concepto tan bonito. Nosotros cuando hablamos de rescatar, significa comprar en la plaza, porque era el lugar donde se ponían en venta pues todos los esclavos, en fin, estamos pensando lógicamente en aquella época. Y entonces, este concepto significa lo siguiente: los cristianos hemos sido eliminados de ese mercado donde podíamos ser comprados por cualquiera, ese mercado de la esclavitud, del pecado, etc., y hemos sido rescatados de ahí y reservados para Dios. Entonces, el redimido por Cristo tiene esa conciencia de haber sido de alguna forma salvado de ese mercado y no somos, por lo tanto, esclavos de nadie. Somos libres para seguir a Jesucristo, y no a las órdenes del emperador o de fulanito o de menganito. Esto está muy de día. Esto nos hace libres. Y sigue este himno, que es un himno precioso. Fíjense aquí qué bonito. Como ven ustedes, cada imagen representa el mismo concepto, pero con diferentes colores, diferentes formas, una creatividad realmente maravillosa. Y dice: tú has hecho de ellos un reino sacerdotal para nuestro Dios y ellos reinarán sobre la tierra. Claro, nosotros cuando decimos que nos dicen que somos sacerdotes, anda, pues nosotros pensamos pues en el padre Lucas, en el padre Rafael, ¿no? Pero claro, ¿cuál es el sacerdocio que nosotros tenemos? Pues ofrecer nuestra vida con todos los sufrimientos, preocupaciones, también con las alegrías por esa salvación del mundo. Pero no tenemos un sacerdocio ministerial como tienen los sacerdotes que dan la Santa Misa, etc., ¿no? Pero en ese sentido sí somos también sacerdotes, podemos. Y fíjense si es importante toda esta labor, lógicamente, de redención que ha hecho este Cordero, que entonces a este coro de los ancianos y de los vivientes se unen multitud de ángeles. Estamos aquí un grabado de este fantástico Alberto Durero del siglo XV y aquí vemos ya cantidad de ángeles que se unen a esta alabanza. Muy bien, su número se contaba por miles y millones. Bueno, y dicen: el Cordero que ha sido inmolado
es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. 7 epítetos, 7 adjetivos calificativos que definen perfectamente pues esta realeza del Cordero. Ahora ya ven ustedes las imágenes y yo me callo y ustedes las podrían comentar perfectamente, porque se las conocen de maravilla. Estamos en la vidriera y dice, y esto es muy importante, porque aunque parezca así un añadido más a este himno, no, esto tiene mucha trascendencia, porque dice: también oí que todas las criaturas, las que estaban en el cielo, lógico, los ancianos, los vivientes, están en el cielo, pero sobre la tierra, debajo de ella y en el mar, y esta es la clave, porque en aquella época, claro, ustedes piensen, yo me acuerdo cuando lo de los viajes de San Pablo, cuando iban pues, fundando las diferentes comunidades, la navegación era cabotaje, no tenían instrumentos como tenemos ahora modernos para adentrarse en el mar y calcular pues, mediante las brújulas y todos estos aparatos científicos tan. Entonces, del mar se creía que venía todo lo peor, todos los monstruos, todo el mal, todo lo más perverso, y que iba, por supuesto, significando ese mal y esa cosa anti Dios venía del mar, eso es lo que se creía. Pues aquí en este himno se nos está diciendo que incluso de ese lugar, porque luego en capítulos posteriores, capítulo 13, vamos a ver que surgen unas bestias, una de ellas del mar, y todo eso son oposiciones a este Cordero. Pues incluso de ese lugar tenebroso y tétrico, de donde venía todo el mar, incluso de ahí se pronuncia esta alabanza a este Cordero. Muy bien. Estamos en la academia. Bueno, no les quiero decir, estos son detalles, porque esto es precioso, cada uno de los pelillos, parece que hayan ido a la permanente y se les ha rizado ¿verdad? Pero es una cosa realmente maravillosa. Y le dicen, al que está sentado sobre el trono y al Cordero, porque los dos son dioses, lógicamente, alabanza, honor, gloria y poder por los siglos de los siglos. Este es un himno precioso que, como les digo, se reza muchísimo. Bueno, espectacular, las propias coronas, todo, o sea, es una cosa maravillosa. Estamos en el versículo 14, los 4 seres vivientes, que ya los conocemos nosotros, que luego se convierten en los símbolos de los 4 evangelistas, dicen amén. Y los ancianos se postran, ven de nuevo, dejan sus coronas en el suelo y se arrodillan, en actitud de adoración, no solamente a Dios Padre, Creador, sino al Cordero Redentor. Miren qué preciosidad. Es un capítulo tan hermoso y de tan trascendencia que se representa en muchísimos santos lugares. Estamos aquí en el Monte Athos, que por cierto las mujeres no nos dejan entrar. Antes hablábamos de discriminaciones, ¿verdad? Pues alguna que otra queda todavía por ahí, porque no podemos entrar aquí y es un lugar precioso, lleno de monasterios espectaculares y tal. Pues aquí también se representa, en esta parte alta, ven ustedes, aquí Dios Padre y aquí tenemos al Cordero. Y este es el himno este, que fíjense, la famosa obra El Mesías de Händel, en la parte tercera, todo esto, que esto lo pone mi esposo ahí con una exactitud que para qué, la parte de lo que se llama el amén, el final de la obra, recoge estos versículos de este himno que se canta aquí en Apocalipsis 5, 12, 13. Esto es en inglés y aquí tienen el texto, que es lo que hemos ido leyendo. Fíjense la trascendencia y la importancia que tiene todos estos, porque claro, muchas veces decimos, es que da miedo, es que salen, es verdad, salen bestias, salen cosas tremendas, plagas, pero en el Apocalipsis se canta mucho, y muchos himnos y claro, o sea, no nos podemos quedar solo con una cosa. Bueno, y aquí tenemos lo mismo reflejado aquí en este anónimo alemán de Colonia. Estos son los donantes, los que han pagado la obra. Aquí tendríamos a Juan en la isla de Patmos, donde escribe el Apocalipsis. Aquí, Dios Padre, el libro, el Cordero, los 4 vivientes, las 7 iglesias y los ancianos. Bueno, muy bien. Lo mismo en esta visión de Juan, en este de Hans Merlin, un político de San Juan precioso, que es esta especie de detalle. Bueno, pues ahora ustedes ya, como dijimos, pero importantísimo, si ustedes van, lógicamente que habrán estado en esta obra preciosa,
del transparente de la Catedral de Toledo, cuando nosotros miramos allí, desde abajo no solemos ver nada, ¿eh? Aquí lo ven, hay como una especie de reflejos que no vemos nada. Es una obra magnífica de Narciso Tomé, del siglo XVIII. Pero cuando ya podemos despistarnos un poco de la luz, vemos en esta especie de óvalo que nos ha marcado Luis Santiago, donde está representada esta misma escena del capítulo 5 de la que estamos hablando. Como ven ustedes, un tema trascendental dentro del Apocalipsis, porque además, luego ya veremos, tiene esa conexión con la Santa Misa. Muy bien. Bueno, no solamente va a ser todo pintura, también en escultura. Estamos aquí en Lecce, la iglesia del Rosario, en el siglo XVII. Nos vamos al interior y en este púlpito precioso que tienen ustedes aquí, barroco, tenemos esta misma escena que acabamos de ver. Las 7 lámparas que representan a las 7 iglesias, la Iglesia Universal, Dios Padre, el Cordero que está abriendo el libro de los sellos, los 4 vivientes y los 24 ancianos. Fíjense qué maravilla. Lo tenemos un poquito más aquí en detalle, pero esto ya nos entra por ojos y por todas partes, ¿verdad? Ya se nos graban estas imágenes y junto con el texto tenemos clarísimo. Hacemos un repaso rapidito. Participante del trono de Dios, digno de adoración, sacrificado, omnipotente, 7 cuernos, omnisciente, 7 ojos y dueño de la historia. Tiene acceso a ese contenido del libro de los 7. Bueno, y ahora lo que vamos a ver es, bueno, por lo tanto, como resumen, estamos aquí en el Apocalipsis flamenco, no hay motivo para llorar, eso que hacía Juan, que el pobre se ha echado, porque realmente es Jesús, que en el Apocalipsis uno de los títulos que recibe es Cordero, Cordero de Dios, quien va a conducir todos los acontecimientos de la historia, como hemos dicho, a través de su pasión, muerte y resurrección. Y una cosa esencial que hemos dicho, no es la fuerza del león, de un animal poderoso y tal, sino como un cordero. Por lo tanto, el Imperio Romano, para poder dominar, mataba, aquel que se rebelaba contra él. Pero Jesús no mata, no usa una fuerza y un poderío. Él libera dando la vida por los demás. Es importantísimo este mensaje. Muy bien, y ahora hacemos brevemente un análisis que tiene mucho que ver con esta segunda parte y esta conexión. Toma, cariño, guárdame esto, así un momentito, gracias. Fíjense, tenemos aquí esta imagen del Cordero, con Jesús, y vemos aquí que tiene un corderito. En el Apocalipsis, en el Evangelio de Juan y en la Eucaristía, Jesús es llamado Cordero de Dios. ¿Qué significa esto? Pues que se le suele atribuir precisamente estas cualidades de que tiene un cordero a Jesucristo. Esto significa, el cordero es un animal pobre, indefenso, que no tiene mucha... No, significa que Jesús, aunque sea llamado cordero, no significa que sea alguien débil, etcétera, insignificante y tal, sino que nos ha redimido con su sangre, y por lo tanto, él estaba libre de pecado, era humilde como un cordero, y había venido para dejarse llevar como un cordero al matadero. Esto que les pongo aquí se lo vamos a dar también por escrito, porque son una serie de conceptos que nos unen con lo que hemos visto y con lo que tiene que ver con la Santa Misa. Este cordero, que aparece como degollado, tiene varias alusiones, lógicamente, al sacrificio. Empezamos por el cordero del sacrificio de Isaac, el cordero pascual. Esto, como les digo, se lo voy a dar por escrito, o sea que no se preocupen de tomar nota. El cordero de los sacrificios diarios que se hacían en el templo, al servidor, al siervo de Yahvé, que va al sacrificio como un cordero. Estos son los lugares donde se encuentran en estos textos, pero vamos, se los daremos. Y por lo tanto, esta representación de Jesucristo como un cordero es típica de esta escuela de Juan. Juan en su Evangelio habla de esto. Y este sacrificio de la cruz, como vamos a ver a continuación, también se representa como el sacrificio de un cordero. Vamos rápidamente a analizar esto. Estas son las primeras noticias que tenemos de sacrificio en la Biblia. El sacrificio de Caín y Abel en el Génesis y el sacrificio de Noé. Y aquí tenemos las imágenes. Esto, si no lo han visitado, se lo recomiendo vivamente.
La Catedral de Montreal, en Sicilia, es espectacular, unos mosaicos, bueno, de un colorido, el dorado, etc. Y aquí tenemos este sacrificio, como decimos, de Abel. Y nos dice el Génesis: Caín presentó al Señor una ofrenda de los frutos de su tierra, aquí lo tenemos, pero Abel le ofreció los primogénitos de su rebaño, hasta su grasa. Bueno, el Señor se fijó en Abel y en su ofrenda más que en Caín y la suya. Estamos aquí, como les digo, en estos mosaicos. El sacrificio de Noé, también aquí en Génesis 8 se nos habla cómo Noé va a hacer, digamos, enseguida una ofrenda, un sacrificio. Aquí tenemos el animal muerto aquí, etc. Bueno, como acción de gracias tras el diluvio. Y uno de los epígrafes que decíamos importantísimo, este cordero del sacrificio de Isaac. Aquí lo tenemos, otra obra maravillosa, la Capilla Palatina de Palermo. Tenemos esa escena preciosa de cómo pues, se produce este sacrificio de Isaac, como llega un momento que el ángel le detiene la mano y entonces se sacrifica a este carnero que estaba aquí enredado en unas zarzas. Pero, ¿esto qué quiere decir? Que este personaje, Isaac, es visto como una prefiguración de Cristo. ¿En qué sentido? Ambos dos eran hijos únicos predilectos de su padre, Jesucristo de Dios y Isaac de su padre. Y también ambos acarrean, digamos, la madera para su sacrificio. Recuerden que aquí van subiendo con el burrito pues los leños que necesitaban, y Jesús acarreó su propio leño, la cruz, antes de ser sacrificado. También hay una alusión, lógicamente, a ese cordero pascual. Aquí tenemos una imagen de la fiesta de la Pascua, donde este cordero pascual, inmolado en la familia o en el templo, era una prefiguración de Cristo, ese cordero definitivo de la nueva Pascua. En el pasado, esa sangre del cordero liberó al pueblo de Egipto, ¿se acuerdan? De los 10 mandamientos, la película. Pues ahora es la sangre de Jesús, que es el nuevo cordero, la que libera al pueblo, haciendo de él, como he dicho, un reino de sacerdotes. Aquí tenemos esta imagen preciosa. Esto es el plato del Seder. En la fiesta de la Pascua judía hay una cena, no sé si lo han hecho ustedes aquí en esta parroquia, pero algunas parroquias lo han hecho, ¿no? Con una serie de simbolismos que, bueno, ahora no los podemos explicar, pero nos iría el tiempo, pero que tienen relación. Pascua significa ese paso, ¿no? Esa liberación, exactamente. Y también una alusión a este cordero de los sacrificios diarios en el templo. Este era el altar, que tenía estas 4 esquinas, y aquí, fíjense, tenemos una maqueta del templo de Jerusalén. Yo no sé si han ido ustedes a Tierra Santa hace poquito, sí, ¿verdad? Bueno, pues entonces lo habrán visitado con toda seguridad. Aquí detrás, este es el muro oeste, en la parte de abajo está el famoso muro de las Lamentaciones, porque es la parte oeste. Esta es la fortaleza Antonia, situada al norte. Aquí estaba toda la guardia, digamos, todos los soldados, porque desde aquí vigilaban si había algún tumulto aquí en la parte del templo, rápidamente bajaban pues para acabar con cualquier tipo de problema que hubiera aquí. Y esta es la famosa explanada del templo, donde podían entrar todos los gentiles, y donde Jesucristo expulsa a los mercaderes, porque aquí se ponían todos los animales pues que se tenían que comprar para hacer los sacrificios, en fin, era pues eso, un lugar de comercio. Propiamente el templo de Jerusalén era este recinto. Ven ustedes que hay aquí como una puerta dorada, ahí había un letrero que bajo pena de muerte se prohibía entrar. Aquí podía estar gentiles, paganos, todo el mundo, pero de aquí hacia adentro solamente judíos. Si pillaban a alguien que no fuera judío, pena de muerte. Y luego dentro de esto, propiamente el santuario era esta parte que tiene forma como de tal. Miren, aquí lo vemos en una vista aérea más importante. Aquí dentro ya estaba ese altar de los sacrificios, con ese altar de los 4 cuernos. Y aquí este mar de bronce era un recipiente con muchísimos litros de agua que eran necesarios porque aquí el hedor era insoportable. Todas las vísceras de todos los animales sacrificados, etc. Entonces con el agua esta pues limpiaban.
Y propiamente lo que les digo, dentro ya del santuario, sería esta parte interior. Y aquí teníamos, las mujeres solo podíamos entrar hasta aquí, siempre tenemos una veto, una prohibición. Bueno, luego aquí había una serie de cámaras, donde, por ejemplo, cuando a alguien lo curaban, venía a dar aquí parte, digamos, es decir, pues he sido curado, etcétera, el almacén de la leña, el aceite, bueno, todo lo que era necesario. Esto es el pórtico, digamos, de Nicanor, que eran 15 escalones, que eran los 15 salmos que se leían en la subida hasta Jerusalén. Ya aquí en la parte próxima estaba el atrio de Israel, donde ya podían entrar los señores y los niños mayores de 13 años. Y ya en esta parte interior, aquí solamente los sacerdotes. Este es el altar de los sacrificios que les he presentado, y esto, que tiene forma de tau, era propiamente el templo, esta forma. El vestíbulo, donde había unas cortinas que lógicamente pues, se cerraban, esta parte central que recibe también este nombre, Jecar, y aquí en el Santo de los Santos, el Sancta Sanctorum, era donde únicamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Y aquí estaba el Arca de la Alianza, donde se situaba lo que se llama la Shekinah, la presencia de Dios. Había aquí como una especie de lámina de oro, y aquí es donde se situaba. ¿Y qué contenía esta Arca de la Alianza? Pues las tablas de la ley, que le entregó el Señor a Moisés en el Sinaí, la vara de Aarón y un trocito de manás. Eso es lo que contenía. Muy bien. Entonces aquí este siervo de Yahvé también hace referencia a este servidor que va al sacrificio como un cordero. Y esto lo recogen Isaías y Jeremías. Miren qué preciosa. Esta es una obra preciosa de Zurbarán. Casi se puede tocar este cordero. Es que se puede prácticamente, pues eso, acariciar. Miren Isaías lo que dice. Cuando era maltratado, se sometía y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, y como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Y Jeremías dice, yo era como un cordero manso, llevado al matadero, no sabía lo que tramaban contra mí. Muy bien, pues este texto de Isaías 53 que acabamos de ver, se usó muchísimo para indicar que con sus sufrimientos Jesús cumplió esas escrituras, de las que hablaban esos versos. Y este cordero llevado al matadero, del que hablan estos profetas que acabamos de ver, sería esa imagen de Cristo, que es el verdadero cordero que muere por el mundo. ¿Ustedes recuerdan cuando se encuentra Felipe con el enviado de la reina Candace, ¿verdad?, en Etiopía? Pues estaba leyendo justamente estos pasajes y no entendía. Entonces Felipe se pone a explicárselos, tal, y se convirtió. Bueno, y por supuesto la representación de Jesucristo como un cordero, que es algo típico de esta escuela de Juan, que nos refleja muy bien su evangelio en estos pasajes. Al día siguiente Juan vio a Jesús, que venía a su encuentro, y exclamó, ahí viene el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Es una de las alusiones. Y ya por último, este sacrificio de la cruz, que sufrió Jesucristo, se representa como el sacrificio de un cordero. ¿En qué sentido? Bueno, pues lo primero que vemos, que era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía, cuando Pilato dice a los judíos, aquí tenéis a vuestro rey, y ellos gritan, fuera, fuera, crucifícalo, crucifícalo. Estamos en plena Pascua de los judíos, ¿verdad? Y por lo tanto este sacrificio de la cruz se representa como el sacrificio de un cordero. Esta crucifixión de Cristo tuvo lugar justamente en esa Pascua judía. Pero hay algo más. Lo mismo que sucedía con el cordero pascual, recuerden que tenía que ser un animal sin mancha, sin tener ningún hueso partido, etc., lo más selecto posible. A Jesús tampoco se le rompieron las piernas, porque si se acuerdan ustedes, cuando llega ya había muerto, y entonces le clavan la lanza y tal, pero no le rompen las piernas. Lo hacían para, de alguna forma, agilizar que murieran antes. Se asfixiaban, y como estaba pues llegando la Pascua, pues urgía que muriesen cuanto antes. Pero también hay un detalle muy curioso, y es que Estefatón,
que es el personaje que le acerca pues esta esponja empapada en vinagre. Esto nos lo dicen los evangelios apócrifos, porque en los canónicos no aparece este nombre. Pues esta vara con la que lleva es una rama de hisopo. Y fíjense, curiosamente, pues el hisopo era la rama prescrita por la ley judía para rociar la sangre del cordero. O sea, fíjense cómo va de alguna forma cumpliéndose todo. También un tema muy importante: cuando muere Jesús se reparten los soldados su túnica. Y esta túnica de Jesús, miren qué forma tiene. Es una túnica larga de la cabeza a los pies, aquí metía la cabeza, unas mangas muy anchas, y es lo que se llama una túnica talar, porque llegaba hasta los talones. Y la túnica talar es la que se vestía el sumo sacerdote para entrar en el Santo Santorum, una vez al año. Entonces fíjense cómo hay una serie de connotaciones. Aquí, por supuesto, está esta imagen preciosa de la crucifixión, y como San Juan Bautista señala y le dice: él debe crecer, yo debo disminuir. Señala aquí a Jesús, y aquí tenemos el corderito, que está bueno. Y ahora ya el final, que sería el sentido de este capítulo, para ligarlo, porque claro, muchas veces ¿qué nos pasa? Fíjense, pensamos en el Apocalipsis como algo que tiene que ver con el siglo I, y esto a nosotros ni nos va ni nos viene, ¿no? Pues eso. Pero resulta que tiene mucha conexión con nuestra vida diaria, y lógicamente como cristianos tenemos que conocer todas esas claves. Entonces, el Cordero y la Santa Misa. Y ahora vamos a enlazar enseguida con la presentación que nos ha preparado Luis Santiago. Miren ustedes, aquí en Mateo se nos da la cita esta, ¿no? Tomando una copa de vino, dio gracias, se la pasó diciendo: bebed todos porque esta es mi sangre. Bueno, la fórmula que nosotros conocemos perfectamente. En este nuevo y definitivo sacrificio pascual, Jesús es al mismo tiempo sacerdote y víctima. Y él utiliza aquí una serie de lenguaje sacerdotal, el que se utilizaba para los sacrificios y libaciones, cuando se describe a sí mismo como la víctima. Por eso dice: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que será derramada por vosotros. Y en la misa, fíjense ustedes, en la fracción del pan, cuando el sacerdote levanta la hostia partida, no se ve aquí, pero ya saben ustedes a qué momento nos referimos, se proclama: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ¿verdad? Decimos eso en ese momento. Y en la comunión, ¿qué decimos? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si nosotros nos fuéramos ahora al catecismo, tuviéramos aquí un catecismo de estos gordos, ¿verdad? ¿Cómo se define el Cordero en el catecismo? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1137, dice: este Cordero es Cristo crucificado y resucitado, el único sumo sacerdote del santuario verdadero, el mismo que ofrece y es ofrecido, que da y que es dado. Esta es la traducción preciosa. Bueno, en este políptico, que es otra maravilla, si ustedes van adelante, vayan a verlo, que además creo que ahora está restaurado y es espectacular. Aquí tenemos, fíjense, encima del altar, lógicamente, pues esta imagen que hemos ido describiendo. Nuestro acto supremo de culto es un acto supremo de sacrificio, la Santa Misa. Bueno, aquí hay una serie de datos relacionados con el Apocalipsis y la Santa Misa, y ahora vamos a hacer una presentación. Es un poquito larga y van a tener que leer un poquito y a lo mejor un poquito rápido, pero verán, esto tiene que ver con lo siguiente. Hay un sacerdote, ahora ya no sé si sigue siendo, no lo es ya, ¿verdad? El doctor Scott Hahn, que era un pastor protestante calvinista,